Ya estamos de vuelta. Gracias por seguir conversando con nosotros, dialogando, compartiendo estas reflexiones que lo que buscan es romper esa monotonía de la pasividad y establecer una cierta dinámica de reflexión que induzca la conversación con su entorno, con los que están en su alrededor. Hoy en día, con el desarrollo tecnológico, también producto de este cerebro tan grande que tenemos, que es un cerebro tremendamente grande, ha ido generando, diríamos, ciertas, no sé si la palabra es contradicciones, pero ciertos procesos de adaptación para este cerebro que sigue funcionando como si viviéramos en la sabana o en la de piedra. Le pongo un ejemplo. Nosotros tenemos ciertos... nuestra reacción al estrés, ¿no es cierto?, aparentemente genera un aumento de leucocitos, que no tengo entendido, o el estrés aumenta la densidad de nuestro torrente sanguíneo. Obviamente, aparentemente, se dice que eso habría sido funcional en un mundo en donde yo estoy sujeto a que me ataque un animal, o sea, las personas que son capaces de reaccionar rápido, evidentemente pueden, frente a una herida, cicatrizar muy rápido. Esto me lo explicaba el doctor Ojea. Bueno, de alguna manera, por lo tanto, el estrés es una forma inteligente de reaccionar frente a cuando yo veo un animal, me voy a caer, porque si no me desangro, ¿ya? Y si me desangro, me muero. Entonces, aquellos individuos que eran capaces de responder de esa manera, evidentemente, tenían mayor capacidad de cicatrización, etcétera, etcétera. Pero resulta que hoy día el estrés no es porque viene un tigre, no es porque me voy a enfrentar con otros tipos, ¿ya? De otra tribu o de otro grupo humano, sino que porque mi jefe me está pidiendo para ayer... Hincha pelota. Exactamente. Entonces el problema es el siguiente, que el estrés me produce problemas, de alguna manera aumenta presión arterial. Esa presión arterial de alguna manera, aparentemente, si yo por ejemplo, tengo hábitos alimenticios de mucho consumo de grasa, se puede traducir en un ataque cardíaco. O sea, lo estoy diciendo muy simplemente. ¿Ya? Entonces, lo que sucede, y lo hablábamos antes, usted me ponía un ejemplo muy bueno a propósito del resfriado, que muchas de estas cosas nosotros estamos respondiendo a un ambiente que ya no existe, ¿ya? Y uno de esos ejemplos es cómo respondemos hacia el estrés. El estrés aumenta la cantidad de colesterol, aumenta la presión arterial. Bueno, la presión arterial se transforma o se podría transformar en un ataque cardíaco. En otras circunstancias probablemente el estrés era funcional. Hoy en día no es tan funcional porque no tiene la misma salida. Ahora, este tema biológico tiene una convergencia también con lo cultural, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, a mí me impresionó mucho en el ciclo de seminarios que se realizó, particularmente cuando se enfocó el tema de la salud. Sí. Durante años se pensó que, por ejemplo, el cáncer vaginal era un problema biológico y terminó siendo un problema gatillado por una cuestión cultural. Que es la transmisión de virus y bacterias. Exactamente, y fundamentalmente, incluso porque había cambio en los hábitos de la relación sexual que empezó a introducir otros elementos distintos a los órganos naturales, boca, en fin. Ahora, también se habló de el cáncer de estómago como también un cambio que no era precisamente una cuestión de orden biológico, sino que también se gatillaba lo biológico desde lo cultural. Pareciera que ahí hay una convergencia entre los aspectos biológicos y culturales que también son parte del proceso de evolución y del proceso de adaptabilidad a las nuevas circunstancias. A ver, absolutamente. O sea, no solamente se expresa muy claramente en los ejemplos que usted da, sino que en otro ejemplo que es el siguiente. O sea, a ver, por muchos años se discutió, bueno, qué es primero, si la naturaleza o la cultura, y gran parte de la sociología, y usted lo sabe, porque precisamente tiene un grado en sociología, de alguna manera se disputaron, y sobre todo la sociología con este imperialismo que tenía de pensar de que nosotros los seres humanos era una tabula rasa y por lo tanto era cosa de esculpir esa tabula rasa y producir cualquier cosa. Pues bien,
Y por otro lado, qué sé yo, algunas personas, gente más bien de las ciencias naturales, pensaban todo lo contrario. Hoy en día existe mucha convergencia al respecto y sabemos que primero no somos una tabula rasa. Nosotros tenemos mecanismos naturales para detectar, ¿no es cierto?, a modo de ejemplo, para el miedo, para la ansiedad. O sea, pongámosle a un niño un caracol, una babosa, e inmediatamente va a reaccionar, a pesar de que no la conozca, lo mismo una araña, en fin, etcétera, etcétera. Hay fórmulas, hay miedos con lo cual venimos con un aparataje. Ahora, pero ese aparataje responde, ¿no es cierto?, a estímulos del medio. ¿Y qué mejor ejemplo, ¿no es cierto?, si a usted lo insultaran, por ejemplo, evidentemente eso va a gatillar porque usted va a gatillar a nivel cerebral una serie de cambios cognitivos que a su vez van a afectar, ¿no es cierto?, el aumento de adrenalina o lo que sea, que puede terminar en que usted va a responder frente a ese insulto. Bueno, ¿cuál fue la causa de eso? ¿Fue cultural, en este caso el insulto? Que tendría que haber sido insulto en la medida en que fuera en un idioma, y ese idioma es un aspecto en parte cultural, claro. ¿ya? No el lenguaje, pero sí el idioma. Bueno, ¿dónde está la causa? Ahora, y del enojo que usted tiene posteriormente. Entonces, una pregunta que me provoca plantearla, porque derivado del evolucionismo y de este enfoque darwinista, se ha hablado mucho de la selección natural, de que el más fuerte predomina sobre el más débil. Sin embargo, por ejemplo, pensadores chilenos de talla global, como Humberto Maturana, él discute ese punto y lo que plantea es que en realidad lo que existe es lo que él denomina la deriva estructural. Se trata de un proceso de generación de ciertas competencias y le da un papel al enfoque cultural que es muy relevante, en el sentido de que lo cultural es también capaz de determinar aspectos de la esencia biológica del ser. ¿Qué reflexión te provoca ese pensamiento? Bueno, yo creo que nuevamente, o sea, y yo creo que la discusión del profesor Maturana claramente quiere, y tiene toda la razón, quiere dejar zanjado un poco que se entienda que la teoría de Darwin no es el darwinismo social ni nada que se le parezca, porque lo único que se está diciendo es que estamos hablando de aptitud. Yo creo que el mejor ejemplo es una cosa casual, tan casual como esto. Hace muchos años atrás, muchos años atrás, algunos científicos empezaron a identificar que aumentó la densidad o el número de ciertas polillas que eran de color más oscuro. Y básicamente ese tipo de polillas eran no es que eran oscuras, sino que por un lado fueron el resultado de la polución, o sea, hacía que estuvieran más teñidas. Pero a su vez, evidentemente, sobrevivían aquellas que eran más oscuras respecto de aquellas que eran más claras respecto de distintos depredadores. Bueno, un simple hecho casual como eso. Nadie puede decir que las más blancas eran más débiles que las más negras, sino que un hecho casual, como simplemente la polución produjo que unas tuvieran más suerte que otras. O sea, frente a un cambio que es completamente accidental, fueron más adaptativas. Hay cuestiones aleatorias. Exactamente. Y por lo tanto, cuando hablamos no es sobrevivencia de los más fuertes, porque por ejemplo, después de la desaparición de los dinosaurios, ¿no es cierto?, aparentemente los que sobrevivieron fueron las especies más pequeñas, pequeños ratoncillos o cosas de esa naturaleza, que claramente frente a ese mundo los dinosaurios, en el cual nosotros no hubiéramos podido sobrevivir como especie, no hubiéramos aparecido como especie, hubiéramos sido depredados completamente, sobrevivieron aquellas que eran más débiles, entre comillas. Entonces, el tema apto no es necesariamente el más fuerte, sino que el capaz que responder más adecuadamente a esta aleatoriedad o a estos cambios que se producen. Ahora, desde el punto de vista del individuo biológico, la reflexión que me gustaría provocarte es: ¿qué diferencia a un elemento biológico respecto del ser humano? ¿Cuál es, en tu concepción, la diferencia que hace que realmente nos distingamos? Yo creo que es una pregunta bastante difícil y bastante polémica, en el sentido de que cuando estábamos conversando antes, usted ponía un ejemplo muy bueno
respecto de cuál es la distinción que existe entre Oriente y Occidente, me recuerdo. Es una experiencia que tuve en Japón, ¿Sí? Conversando con un monje. A mí me gusta estudiar el budismo, el taoísmo, en fin. Conversando con un monje, le pregunté, ¿cuál es la diferencia que usted distingue, que usted ve entre la cultura occidental y la cultura oriental? El tipo pensó un par de segundos y me contestó algo que a mí me estremeció porque lo encontré lógico, me hacía sentido. Me dijo, lo que pasa con la cultura cristiana occidental es que desde los libros primigenios, sea la Biblia, el Génesis, Exacto. entiende al hombre sobre la naturaleza. La cultura oriental, en su filosofía, entiende al individuo, al ser humano, en la naturaleza. No sobre, sino que con la misma dignidad que un caballo, con la misma dignidad que cualquier animal o cualquier especie. A mí me hizo sentido, Bueno, no sé qué reflexión te provocó. Yo creo que esa es la clave para su pregunta anterior. A veces estas visiones son tremendamente rupturistas porque estar fuera de la naturaleza supone que nuestra forma de ser, usted habló de nuestra ontología, ¿no es cierto? Como lo que somos, nuestra naturaleza, es completamente distinta al resto de la naturaleza. Y bueno, lo que se sabe hoy en día es que no es muy distinta. Evidentemente hay diferencias y diferencias significativas porque nuestra inteligencia es muy grande. Nuestra capacidad intelectual es muy grande y si tenemos ciertas, el hecho que en algún momento dado por algún azar se haya producido la bipedestación, o sea, el que caminemos en dos extremidades, produjo una serie de beneficios termocalóricos, etcétera, etcétera. Es cierto, tenemos muchas ventajas, la principal es nuestro cerebro, pero finalmente también tenemos muchas semejanzas. En términos de la constitución nuestra natural es nuestro ADN. Y el ADN existe en un plátano como en nosotros. Nos parecemos un 98% a un gorila. Evidentemente ese 2% hace mucha la diferencia, pero no estamos fuera. Hay muchas continuidades, hay muchas semejanzas. Y por lo tanto ese enfoque nos hace pensar, usted mencionaba respecto de dignidad, nos hace pensar de que tenemos que enfrentar las cosas de otra manera y podemos aprender mucho de lo que somos mirando distintas especies. Efectivamente, por ejemplo, una colmena o llamemos un nido de hormigas o colmena, o como lo llamemos, de abeja, uno podría decir, es una sociedad, sí. Es distinta a la nuestra, sí. La de aquellos animales probablemente se rige por reglas muy parecidas al comunismo. Y nosotros no. Ahora, ¿por qué ellos se rigen por reglas tan parecidas al comunismo? Porque son todas hermanas. Y claro, si uno va a la familia, uno prácticamente comparte todo con los hermanos. Pero en nuestras sociedades nosotros no somos hermanos. Obedecemos a distintos lugares, somos distintos, a veces no nos conocemos, no tenemos mecanismos de comunicación. Y evidentemente, cuando uno compara una sociedad de hormigas, evidentemente no es lo mismo que una sociedad humana, entre otras cosas por esa característica tan central que no somos todos hermanos. Ya, bueno, uno podría pensar que sí, somos todos hermanos, ya, pero no somos hermanos, genéticamente hay muchas diferencias. Entonces, por lo tanto, el ejemplo que usted menciona es muy bueno para entender, para cambiar ciertos enfoques de cómo podemos entender lo que somos y que somos tremendamente distintos y entender esto que es nuestra propia naturaleza. ¿Ya? Bueno, el propósito de este programa, y su nombre lo dice, es provocar nuevas miradas. Hemos abordado la lógica evolucionista, el enfoque darwiniano, la importancia de Darwin y su pensamiento en el momento en que provoca una ruptura y lo que está provocando hoy y cómo ese pensamiento está influyendo en la ciencia, en la sociología, en la medicina, en la política, en el quehacer cotidiano incluso. Cómo se va entendiendo este proceso y cómo se va avanzando en una reflexión que permite una mejor comprensión de la etapa evolutiva.
Eugenio, te agradezco mucho la Muchas posibilidad gracias de a usted, haber señor. conversado sobre estos temas y espero que usted, amiga y amigo televidente, haya disfrutado y pueda seguir conversando con su entorno, con su familia. Muchas gracias por su disposición y su sintonía. Hasta pronto. Wow.